por su compromiso con defender sin censura sus puntos y por su paciencia. Al querido Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, en el periódico La Jornada, con su propio espacio en redes sociales, en YouTube, y miembro de esta familia Sin Censura, a quien le agradezco que se exprese libremente en este espacio que es de todos. Querido Jaime, pues vaya que sí hay que hablar de esta necesidad de una regeneración de los medios de comunicación. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Creo que no podemos seguir por el camino de los Loret. Tristemente, hoy también tengo que decirlo, no podemos seguir por el camino de esta Carmen Aristegui, que no es la de la Casa Blanca. Este camino que desafortunadamente está en una situación, hay una espiral muy fea. Esa es mi opinión. Y cuando gusten, los que quieran, la debatimos. Querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenas tardes. Pues coincido contigo. Y lo más interesante del caso, desde mi punto de vista, mira por dónde es el presidente el que nos vino a recordar hoy de qué se trata el periodismo. Para mí, yo me metí en este negociado del periodismo hace más de 40 años para contar la verdad. Ese es mi único compromiso, para contar la verdad, porque desde el momento en que dejas de contar la verdad y sirves a intereses políticos, empresariales o corporativos, dejas de hacer periodismo. Lo que estás haciendo es propaganda y relaciones públicas. Eso no es periodismo. Y yo creo que el presidente, insisto, resulta incluso hasta da pena ajena que un político como Andrés Manuel López Obrador venga a recordarnos a los periodistas de qué se trata este negocio, ¿no? De contar la verdad, de separar el trigo de la paja. Nada más. ¿Y qué es lo que ha pasado en el curso de las últimas horas, de los últimos meses, en esta nueva embestida contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? Que nos topamos de nueva cuenta con un nuevo reportaje de Carlos Loret de Mola y Mexicanos contra la Corrupción. Un reportaje, lo estuve revisando, construido a base de medias verdades, especulaciones, a base de inferencias. Tono, exacto, de inferencias, a partir de hipérboles, es decir, de exageraciones en cuanto al costo de la... Estaban diciendo, bueno, que el costo donde vive el hijo del presidente, el precio, según el precio catastral, está en 300,000, pero puede llegar a los 600 tantos mil dólares. Digo, en Estados Unidos, quien vive en Estados Unidos sabe muy bien que una casa modesta de clase media vale eso y más, ¿no? Entonces, pero la casa es de la compañera del hijo del presidente, el coche que maneja el hijo del presidente está a nombre de la compañera de este personaje. La compañera del presidente viene de una familia de empresarios que ciertamente, eso no lo tengo corroborado yo, pero se dice que tiene contratos con Pemex. Y entonces yo creo que esta andanada de críticas, a partir de un reportaje que tiene muchos huecos, te da la medida de hasta qué punto se está actuando con saña, con dolo. Fíjate. Y dime. Fíjate, Jaime, y no es la primera vez que hablamos de huecos, de inferencias. Carmen ya lleva dos en muy poco tiempo. Está la del café, de los chocolates de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que fue una investigación que los propios autores asumieron que tenía muchas inferencias. Y nada más para que sigas, Jaime, con tu análisis y desmenuzándonos desde tu perspectiva esta situación, los compañeros de producción nos ponían en pantalla el tuit de Denise Dresser, una de las figuras de las mesas de análisis de Carmen Aristegui, que, por cierto, gracias, Manina, por los 129 pesos de superchat, que dice, échamelo, mi querido Luis, échamelo. Lo relevante del escándalo Houston, José Ramón López Beltrán. Incongruencia. AMLO pregona austeridad y critica aspiracionismo, excepto cuando se trata de cercanos. Posible, fíjate nada más, la irresponsabilidad. Posible conflicto de interés, tráfico de influencias. Hijo habitó casa de empresario que tiene contratos con Pemex. No, eso no es periodismo. Eso no es ni siquiera análisis honesto de una académica como Denise Dresser, que está convertida en un payaso, con mucho respeto.
posible. No, a mí demuéstrame que hay conflicto de interés, porque si no hay conflicto de interés, pues no hay cuerpo del delito y no hay delito que perseguir, Jaime. No, y además, si tan seguros están de que el hijo del presidente y el presidente mismo han incurrido en un conflicto de intereses, que se denuncie, denúncienlo, pero no solamente lo denuncien, sustancien, por favor, sustancien esta denuncia con pruebas documentales, con testimonios, porque de otra manera yo no entiendo cómo se atreven a elevar este tiro contra el presidente de la República. Yo creo que en el caso de Carmen Aristegui, fíjate que en el caso de Carmen Aristegui, yo creo que Carmen ha sido una periodista que le han puesto un altar, la pusieron en un altar y la convirtieron en una especie de paladín de la libertad de la expresión. Y yo creo que en su momento Carmen Aristegui sí que sufrió los embates del poder político cuando denunció, ¿te acuerdas cuando hablaba del problema de alcoholismo de Felipe Calderón? Claro. O destapó en su programa, gracias al trabajo de otros periodistas, el tema de la Casa Blanca. Y dice, bueno, pues qué bueno que esta mujer tuvo las bragas suficientes para denunciar este caso y tuvo que soportar esta embestida. Pero el periodismo, Vicente, no es un día sí voy a ser independiente y al día siguiente voy a ser medio independiente. Un día voy a ser de izquierda y otro día voy a ser de derecha. Entonces, por eso a mí me da un poco de tristeza, francamente, el hecho de que una mujer como Carmen Aristegui no haya sido más cuidadosa y escrupulosa a la hora de aceptar dar difusión a este nuevo reportaje, porque a sabiendas de que incumple las máximas que te piden, por ejemplo, este reportaje, yo no vi en ningún momento que le pidieran la opinión al propio José Ramón de lo que se les acusa, nada, no recabaron la opinión del presidente o de la oficina de la presidencia, no, se aventaron como borras, como suelen hacerlo, solamente tomando parte de la verdad, la media verdad, para lanzarla y de esta manera estigmatizar al presidente, darle por ahí donde es más fuerte el presidente en su honestidad. Así es que yo creo que Carmen Aristegui se ha hecho un flaco favor porque después de haber estado en el pedestal de los periodistas independientes, valientes, desafortunadamente a muchos de sus seguidores, a mucha gente que consideraba que esta mujer era transparente, era rigurosa, era profesional, pues se ha venido abajo, se ha caído como una figura de barro. Y para que vean que no hay nada personal, también quiero mencionar el caso de Azucena Oresti, si me permites, Jaime, porque Azucena Oresti, conductora de radio y televisión, sobre todo conocida por los espacios en Milenio, trae una campaña. Es evidente que hay una campaña desde sus espacios contra Hugo López-Gatell. Esto tampoco es periodismo, Jaime. Las personas interesadas en sumarse a la demanda pueden enviarme un correo y le da voz al abogado Coello Trejo. Y luego saca otros tweets y le da por este lado. Aquí la manera para contactar al abogado y sumarse, ¿qué dice el tweet, Luis? Aquí la manera para contactar al abogado y sumarse a la denuncia contra Gatell. Pues es evidente las filias y las fobias de esta comunicadora, también subida al pedestal y protegida desde la élite de ese periodismo encumbrado que cree que todavía hay vacas sagradas y que todavía debe de existir la verdad absoluta. Sí, yo creo que Azucena Oresti y sobre todo ella, en el caso de otros periodistas, yo creo que estos periodistas se pusieron al servicio del poder del PRI y del PAN, y con el tiempo dejaron de ser periodistas y se convirtieron en una suerte de accesorios, ¿no? Entonces, es como cuando tú te vas, te divorcias o te sacan de una casa porque ya perdiste, y dices, bueno, sí me voy, pero me llevo mis accesorios, me llevo mi licuadora, me llevo mi tostadora, me llevo mi cafetera. Así hizo el PRI.
y el PAN. Se llevó a su cafetera a Azucena Oresti, se llevó a su tostadora a Carlos Loret de Mola, se llevó a su licuadora whatever, columnista que sigue escribiendo a favor de estos intereses políticos, sectarios, ideológicos y corporativos. Es realmente, y yo creo que con este tipo de acciones solitos se desnudan, como tú dices, ¿no? Solitos, no hay necesidad de señalarlos, ellos solitos se retratan de cuerpo entero y aparecen ante nosotros con todas sus miserias, con todas sus precariedades y con todos sus defectos. Bueno, déjame plantearte otros temas, querido Jaime, porque vaya que si hay que informar, el presidente Andrés Manuel López Obrador pide que el embajador de Estados Unidos explique qué hacen agentes del FBI en Quintana Roo. Pues que no han entendido lo que dijo el presidente, que ya no van a hacer y deshacer a sus anchas como en otros gobiernos, como en el gobierno del comandante Borolas, cuando agentes de la DEA, del FBI, de la CIA entraban como Juan por su casa, que ya se acabaron los tiempos de Calderón, de Peña Nieto, de Fox. ¿Qué pasa con esto, Jaime? Pues mira, yo creo que es muy digna de encomio este pronunciamiento del presidente, porque antes, durante la presidencia, por ejemplo, de Felipe Calderón, los servicios de inteligencia y las agencias federales llegaron hasta la cocina, hacían lo que se les pegaba la gana, actuaban de forma independiente, participaban de manera conjunta. Por ejemplo, para capturar al capo, hubo agentes de la DEA que se uniformaron, que se disfrazaron con uniformes de la Marina. Es decir, era tal la penetración de las agencias federales, y esto te hablaba más que de una colaboración o una cooperación, te hablaba de un sistema contumaz, ¿no? Donde incluso hasta promiscuo, ¿no? En donde México permitía que se le metieran por todos lados. Entonces yo creo que estamos asistiendo al inicio de una presidencia, bueno, en el meridiano de una presidencia en que ha quedado claro que el presidente no va a ceder de forma gratuita o fácil ante las exigencias de Estados Unidos, pero aquí se da la circunstancia que estamos en un caso que tiene que ver con Quintana Roo. Yo me pregunto, ¿quién autorizó a este equipo del FBI a participar en esta investigación que tiene que ver con la suerte que han corrido ciudadanos canadienses? A mí me gustaría mucho saber quién autorizó. ¿Fue el gobierno de la entidad que está a cargo de Carlos Manuel Joaquín? Un hombre que ya sabes, llegó al poder con el respaldo de el PRI y el PAN, perdón, del PRD y del PAN. Entonces, él fue quien pidió el auxilio del FBI, informó al gobierno de México, y yo creo que es justo no reclamo, sino la petición al embajador Ken Salazar para que informe en qué momento se le solicitó al FBI intervenir en esta investigación, porque has de saber, tú sabes perfectamente, Vicente, que el FBI solamente puede investigar temas de carácter doméstico en Estados Unidos. No puede hacer investigación a menos que el gobierno pida su intervención, como ha sido en anteriores ocasiones. Pero el gobierno de Quintana Roo pidió de motu propio, sin informar al gobierno federal. ¿Y qué pasó con la embajada? ¿La embajada no estuvo enterada de esto? Porque si la embajada estuvo enterada de esta petición, tuvo que haber informado al secretario de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación de que un grupo de agentes del FBI iba a participar, iba a coadyuvar en esta investigación. Así es que yo creo que algunos dirán, bueno, es que el presidente está pecando se está mostrando demasiado celoso. Digo, no, pues no, porque a juzgar por los antecedentes que hemos tenido con el gobierno Calderón, yo creo que es bueno que el presidente ponga las cosas en claro y que decida, bueno, a ver, aquí hay un ejecutivo que tiene que dar permiso y los gobiernos estatales están supeditados a lo que dicte la Constitución, de tal suerte que yo creo que fue francamente digno. A mí me da mucho gusto porque tenemos francamente a un presidente que sí que sabe defender la dignidad del Estado mexicano y tiene que ponérselo en claro al embajador Ken Salazar, porque de esta manera a Ken Salazar le va a quedar clarísimo hasta dónde puede llegar, cuáles son los límites de su interacción con el gobierno mexicano, con el gobierno federal y con el gobierno estatal. Hoy hablando de dignidad o la falta de,
Jaime, para cerrar, ¿qué te parece si te pregunto sobre Lorenzo Córdoba? Anda tan extraviado que yo creo que le voy a prestar un pequeño diccionario Larousse. Y dice Julieta Ramírez, la diputada federal de Morena por Baja California, al paso que va Lorenzo Córdoba, la próxima plenaria del PAN será en el INE. Bueno, pues después de estar en la plenaria del PAN ayer, hoy se presentó en la plenaria del PRD. Anda dando tumbos porque parece que no entiende su papel Lorenzo Córdoba. Juliana Tilano, miembro también de esta familia sin censura, dice, qué día tan pesado para quienes no se cansan de decir que defienden al INE, a Lorenzo Córdoba, y también señalan que Cuadri promueve discursos de odio. ¿Qué cosas? Este caso de Lorenzo Córdoba está muy, muy cabrón, mi querido Jaime, porque, mira, por ejemplo, leo de las notas que me manda nuestro jefe de información, Mario Toledo, y es que tiene que pagar de alguna manera los platos rotos por su egolatría, su soberbia, su amor por el protagonismo, Lorenzo Córdoba. Hoy el presidente lo exhibió aplaudiendo la foto de Lorenzo Córdoba en la plenaria del PAN porque dice que se va terminando la simulación, pero hoy en la plenaria del PRD se atrevió a decir Lorenzo Córdoba, no vengo a levantarle la mano a un candidato. Cuando digo que no hay confrontación, cito, es que el INE no se confronta con nadie. ¿A poco tú? No se confronta con nadie, dice Lorenzo Córdoba. El INE ejerce su autonomía y desmiente información falsa cuando se nos acusa o se emite información falsa de nosotros. Habla el personaje que ha ido por el mundo hablando contra el populismo cuando señalan de populista a López Obrador. Habla el personaje que escribe en redes. Esta mañana acudí a la reunión plenaria de los diputados del PRD para dialogar sobre la agenda legislativa del periodo ordinario que está por comenzar. En democracia es absolutamente normal que la autoridad electoral converse con todas las fuerzas políticas. Estoy de acuerdo, pero no es normal, es vergonzoso que vaya a las plenarias. Jaime, te pido tu opinión. Ayer con el PAN, hoy con el PRD, el PANRD con Lorenzo Córdoba. Mira, yo creo que el caso de Lorenzo Córdoba, para mí, yo diría que Lorenzo Córdoba tiene un serio problema de ceguera política. Está más ciego que un topo en ese terreno, porque, pero además, fíjate, voy a fundamentar lo que estoy diciendo. A mí se me ocurre que Lorenzo Córdoba es como aquellas viejas tías que tiene uno, o como tu propia madre, que son, a veces nuestras madres y nuestras tías son tremendamente racistas y clasistas, pero no se dan cuenta, ¿no? Y cuando invitas a tu casa a un colega internacional que es de raza negra y todo, yo me acuerdo que una vez invité a mi madre a una cena con un colega de raza negra y decía, oiga, ¿quién iba a decir, verdad? Estoy aquí con una persona de raza negra, un negro, quién sabe qué. Yo me quería así, ¿no? Madre, yo dije, pero que mi madre no se está cuenta de lo que está diciendo. Es este tipo de ceguera, de insensibilidad que tiene Lorenzo Córdoba, que es incapaz de darse cuenta lo racista que es, lo clasista que es, lo impolíticamente correcto, el sentido de la equidistancia frente al poder sectario y partidista. Para mí, insisto, Lorenzo Córdoba tiene un serio problema de ceguera política, pero además, por otro lado, tiene una soberbia impresionante. Es el hombre que yo te apuesto en su fuero interno, Vicente, este hombre cree que tiene posibilidades para quizá aspirar a la presidencia de la República y por eso se codea con el PRI, con el PAN, con el PRD, con tal de seguir siendo, ¿sabes?, uno de ellos que puede tener aspiraciones presidenciales en el futuro. Pero yo creo que el daño que le ha hecho Lorenzo Córdoba al INE, porque, Dios mío, cómo la ha embarrado, cómo la ha salpicado al INE.
la ha convertido, imagínate, después de todos estos años, décadas de esfuerzo para convertir al INE en una institución creíble, imparcial, que de repente te salga este niño malcriado, este junior, que venga a ocupar un puesto y que se crea con derecho de hacer lo que se le pega la gana, como chivo en cristalería. Entonces, a mí me da mucho gusto a mí francamente me gusta mucho el estilo, aunque haya gente que no le gusta el estilo del presidente, de llamar a las cosas por su nombre, y qué bueno que lo puso en evidencia una vez más, y qué bueno que Lorenzo Córdoba siga con esta campaña a favor de su propia carrera política, sus propias aspiraciones, pero lo que no se ha dado cuenta que en ese proceso de ir caminando hacia su objetivo ha roto muchos puentes y sobre todo se ha quedado sin el más importante de los respaldos, el apoyo del pueblo de México. Así es, mi querido Jaime, como siempre, agradecido por tu generosidad y por tu paciencia. Y amor con amor se paga, querido Jaime. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tu canal de YouTube y para que te siga en redes sociales, además de respaldar lo que generan ustedes de contenido en el periódico La Jornada? Así es. Yo creo que una de las grandes batallas en este siglo que se inicia, o en estos años, en esta época, es precisamente la generación de contenidos. Darle a la gente información útil, darle a la información, imposturas, no verdaderas, hechos concretos. Y el tema de la migración indocumentada es un tema que nos preocupa mucho en La Jornada, y por eso se creó esta sección de La Jornada Sin Fronteras, de la cual actualmente soy su editor. Pero también tengo mi canal propio en YouTube, en No Apto para Cínicos, y también les agradecería si me siguen a través de mi cuenta de Twitter, @JaimeYourno o @JaimeJourno. A ver, nada más. Gracias, compañeros. ¿Qué pasó? Ni Norman Pearl está tan guapo como Jaime, ni Jaime está tan guapo como Norman Pearl. Por favor, no me hagan eso. Nunca me hagan eso. Jaime Yurno. Se parecen como algunos líderes que dicen, donde dije Jaime, digo Norman, ¿no? Y así nos confunden, nos cambian las cosas. Muchas gracias, Vicente. Una disculpa, Jaime, una disculpa. Un abrazo y ya sabes que aquí nos vemos el próximo lunes, o te voy a molestar antes si lo amerita la noticia. Cuando tú quieras, esa es tu casa. Y la tuya también. Querido Jaime, un abrazo. Gracias a Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, hablando con nosotros sin censura. Gracias a Esteban Ferrón por los $20 de superchat. Dice, se están quitando las máscaras. Yo seguía a Aristegui, pero ya nada con esos traidores. Hay que seguir con el cambio. Gracias, Vicente, por tu amor a México. Saludos desde Utah, en Estados Unidos. Utah, estás muy lejos, mi querido Esteban. Un abrazo, Esteban, hasta donde nos estás viendo y escuchando. Bueno, déjenme